Las monedas han formado parte primordial en el día a día de la humanidad, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se compone una moneda? Si buscas una respuesta, estás en el lugar indicado, ya que te mostraremos paso a paso las principales partes que componen una moneda. Partes importantes de una moneda. El anverso. Es la cara principal y la más importante de la moneda. En el caso de las monedas mexicanas, es el escudo nacional de armas. Se le denomina también faz. El reverso. Se le denomina también cruz, sello o cara secundaria. Suele estar representado por la imagen de algún personaje o hecho histórico representativo del país en el cual fue acuñado. Canto. Es el borde o contorno que separa el anverso del reverso. Existen diferentes tipos de canto, como el canto liso, el canto estriado, también llamado dentado o acanalado, el canto estriado discontinuo o el canto liso con leyenda bajo relieve. La finalidad del canto en las monedas se utiliza para verificar que no se sustraiga el metal precioso por medio de recortes. Grafila. Es la orla de las monedas y medallas que está muy cerca o unida al listel. Puede tener diferentes figuras como rayas, estrías, puntos, hojas o, como observamos en esta imagen, escalones. Sirve como elemento de seguridad, ya que con ellas se puede observar si la pieza ha sido limada para extraer polvo del metal precioso que contiene, con lo cual se reduce su valor. Listel, también es conocido como ribete, moldura o filete, es la línea elevada de la moneda que rodea su circunferencia entre el borde exterior y la grafila. Tiene como finalidad proteger del desgaste del grabado por el uso de la misma. Lema o leyenda. Puede aparecer en el anverso o en el reverso. Es el conjunto de palabras que habitualmente se disponen de forma circular. Seca. Es un término de origen árabe que significa casa de moneda. La seca de la Casa de Moneda de México está conformada por una M coronada por una O, lo que significa México. Año de acuñación. Es el año en el que se acuñó la moneda. En el caso de esta onza de plata Libertad, es el año 2019. Valor facial. El valor facial no es lo mismo que el valor nominal. El valor nominal es el verdadero valor de un instrumento de pago, como lo es el dinero en circulación. Campo. Se conoce como campo a la parte de la moneda que queda en blanco, sin ningún tipo de dibujo o leyenda, una vez que el proceso de fabricación ha terminado. Efigie. La efigie suele ser la imagen de una persona, ya sea en busto o cuerpo entero, como un gobernante o una figura importante en la historia del país que acuña la moneda. Ley. Es la proporción de metal noble, oro o plata, que contiene la aleación. Exergo. Es el espacio de la moneda que está destinado para añadir una leyenda también llamada epígrafe, la cual puede ser la seca, la fecha de acuñación o el valor. Este elemento es opcional y se sitúa en la parte inferior del campo, debajo de la figura del anverso. Aparece separado del resto del diseño por una línea llamada línea de exergo. Si empiezas en este mundo de la evaluación o empiezas tu colección de monedas o simplemente tienes algunas piezas y te interesa conocer más acerca de ellas, es importante que identifiques sus partes para poder catalogar, ya sea por su año de acuñación, historia, valor económico, además de que te ayudará a poder distinguir las auténticas de las imitaciones. Si quieres conocer más de las monedas, te recomiendo visitar el glosario numismático de la Casa de Moneda de México.